Hola hermanos y hermanas, ¿cómo les va? Espero que puedan estar todos bien, disfrutando con su familia. Espero que puedan estar disfrutando de las charlas que estamos teniendo. Yo personalmente lo estoy haciendo y bueno, disfruto de poder compartir aquellos pensamientos, escrituras, principios y poder interrelacionar las ciencias, las academias y todas aquellas disciplinas que necesitamos para poder tener una vida mejor y ser mejor santo de los últimos días. Para hacer un poquito de raconto de lo que hablamos en la charla anterior, eh, la charla se llamaba Nombrad entre vosotros un maestro y estaba inspirada en la sección 88. En esa sección el Señor nos daba una norma. La norma era: nombrad entre vosotros un maestro y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todo y cada hombre tenga igual privilegio. Hablamos un poquito de cómo este principio debía ser abordado en las clases, sobre todo en la escuela dominical, en donde la educación y la enseñanza debía ser más interactiva, porque era la manera en que aprendíamos por la fe de esa manera. Mientras más personas participaban, mientras más personas tenían la oportunidad de expresarse, es donde ejercían la fe para compartir su testimonio y dar sus experiencias, sus sentimientos, y darle un medio al espíritu para poder expresar la revelación personal. También hablamos y relacionamos aquellos principios pedagógicos que el mundo había interpretado y organizado, como Edgar Dale, donde él hablaba del cono del aprendizaje. Yo mostré el tema del cono. En el cono del aprendizaje, Edgar Dale él mencionaba que mientras más vívida era la experiencia educativa, más capacidad la persona tenía de recordarla en el tiempo. Hablamos de que si la persona leía un texto, recordaba un porcentaje; si leía y escuchaba, un porcentaje mayor; si leía y escuchaba, veía una imagen, mayor porcentaje; si participaba de un debate, el porcentaje era mayor al tiempo; y si participaba de una dramatización, un juego, una experiencia vívida del principio en sí, ese principio podía perdurar por muchos años. Dimos el ejemplo de la capacitación mundial sobre la enseñanza del presidente Monson, cuando él contó una experiencia de niño. Él, de un hombre casi centenario, recordaba toda esa experiencia en donde habían ido a visitar a un compañerito que había perdido a su madre y le llevaron el fondo para actividades, se la llevaron a la casa. Él dice que esa experiencia lo marcó y quedó vívida por décadas y décadas en su corazón y en su mente. Entonces, eso más o menos un poco. Si quieren abordarla con mayor detalle, pueden ir a la clase anterior, ahí está desarrollada. Pero en la charla de hoy vamos a hablar de otro tema que voy a pasar a desarrollarlo en breve. La charla que quiero compartir con ustedes está inspirada en 1 Nefi, el capítulo 1, el versículo 1, en donde Nefi dice: hago la relación en el lenguaje de mi padre. Fíjense que es muy interesante acá lo que dice Nefi: hago la relación en el lenguaje de mi padre. Y esto tiene que ver con el principio de la lingüística. Nosotros, como hijos de Dios, como dioses en potencia, tenemos la capacidad de comunicarnos y de crear el lenguaje. El lenguaje es la manera en la que nosotros, como hijos de Dios, nos comunicamos unos con otros. Podemos generar acuerdos, consensos, podemos interpretar y podemos configurar comunidades, familias, y es la manera en la que podemos llegar a entender a Dios. Las escrituras, en sus distintos idiomas, tienen un lenguaje. En la academia esto se conoce como la lingüística, se la conoce como la gramática. Y el estudio de la lingüística, la gramática o la semiótica, es un estudio muy importante para poder entender a Dios, para poder entender cómo es que Dios espera que nosotros vivamos aquí en la tierra el plan de salvación, cómo espera Él que podamos vivir todas estas ciencias que estuvimos viendo en la charla 1 y poder entenderla e interpretarla de la manera que Él la interpretaría. Sin el estudio de la lingüística, de la semiótica, de la gramática,
es muy difícil poder llevar adelante el espíritu de lo que el Señor espera para nosotros. Si en este estudio nosotros podemos ser fácilmente engañados. Por eso el Señor, como hablamos en la clase anterior, Él habla que nos da una norma en todas las cosas a fin de que no seamos engañados. A lo largo de la historia, la mala interpretación de la lengua, del idioma, ha llevado a multiplicidad de dogmas en cuestiones religiosas, económicas, políticas y de toda índole. Por eso hoy vamos a abordar un poquito más sobre el tema de la lingüística, el tema de la semiótica y el tema de la gramática. Hay otra escritura que quería compartir que está vinculada con esto, que está en Mosías, en el capítulo 1, en el versículo 2, donde dice: fueron instruidos en todo el idioma de sus padres. Fueron instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento. En esta escritura nos muestra la relación que yo estoy tratando de explicar. Cuando uno es instruido en el idioma, en la lingüística, uno llega a ser un hombre de sano entendimiento. Un profesor de filosofía me dijo una vez algo muy interesante, porque él enseñaba latín. Y él me decía, el latín es tan importante porque el latín te ordena la cabeza. Cuando vos estudias latín, estás estudiando la etimología de las palabras, sobre todo en el español o incluso también en el inglés, porque cuando vos comprendes la etimología de las palabras a través del latín, vas configurando el entendimiento del significado de cada cosa y podés darle realmente la interpretación correcta. Bueno, primero voy a abordar un poco las definiciones para ir entendiéndolas. Primero, la primera definición que tenemos que tener claro es la semiótica. La semiótica es la teoría general y ciencia que estudia los signos, sus relaciones y su significado. Los signos. Recuerden que las letras son signos, pero también puede haber signos de otra índole. En el templo tenemos muchos signos, mucha simbología. La semiótica se encarga de estudiar todo esto, es una ciencia más general. Dentro de esto tenemos la gramática. La gramática es el estudio de las reglas y principios que rigen el uso de una lengua. Reglas y principios que rigen el uso de una lengua, abarcando aspectos como la sintaxis, la morfología, la fonología y la semántica. La etimología de la palabra gramática viene del griego gramatike. Gramatike significa el arte de la escritura. Este término deriva de grama, que significa letra o escritura. Ahora, después de entender el principio o la definición de gramática, viene un principio que se llama sintaxis. Sintaxis, que es la relación de un signo con otro signo. Dice, la etimología de la palabra sintaxis proviene del griego antiguo sintaxis, que significa composición o construcción. Esta palabra se descompone en sin, que significa juntos o con, y taxis, que significa orden o disposición. La sintaxis, en el estudio teológico o en el estudio de cualquier disciplina o academia, es muy relevante. Hay una famosa experiencia en donde Domingo Faustino Sarmiento, padre de la educación laica en Argentina, él dice que un día llegó a un aula y vio que uno de los maestros, él fue presidente de la Argentina, luego de ser presidente fue parte del sistema educativo y tenía un gran compromiso por el tema de la educación obligatoria, laica, para todo el país. Entre uno de esos trabajos de supervisión llega a una clase donde había un maestro que estaba escribiendo y veía que este maestro no comprendía ni le daba relevancia al principio de la
de la sintaxis. Entonces, en esta discusión que él tiene, Sarmiento le escribe en el pizarrón y pone: el maestro dice, coma, el inspector es un ignorante. Entonces el maestro medio como que se pone a la defensiva y le dice: yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Entonces Sarmiento le dice: pero yo sí le diría a usted. Entonces, tomando la tiza y cambiando de lugar la coma, la frase queda así: el maestro, coma, dice el inspector, es un ignorante. Entonces, de esa manera Sarmiento quería ilustrarle la importancia de la sintaxis. Una coma puede cambiar el significado de la frase. Esto aquellos que son abogados o trabajan en derecho, cuando redactan contratos, tienen que estar muy atentos, porque las palabras, la pragmática, las comas, pueden cambiar un contrato y esto puede traer problemas económicos y legales para aquellos que firmen ese contrato. Por eso la importancia de estudiar la sintaxis. De la misma manera, en el estudio teológico o la interpretación de los textos y de las palabras, es muy importante comprender esta sintaxis y el principio sintáctico. De ahí es que lo traigo a colación. En la sintaxis nos lleva al otro principio, que es la semántica. La semántica es la relación del signo con el designado, que da como resultado el significado. La etimología de la palabra semántica proviene del griego semantics, que significa significado o que tiene significado. Este término se deriva de semaigno, que significa indicar o significar. Así, la semántica se refiere al estudio del significado de las cosas, ya que se centra en cómo se expresan y comprenden las ideas y conceptos a través del lenguaje. La etimología refleja la conexión entre el lenguaje y el significado que se transmite a través de él. Esa semántica puede tener varios puntos o subítems. Dentro de la semántica, que estudia el significado de las palabras, está lo que se denomina la pragmática, que es la relación del símbolo con el intérprete. La pragmática es una rama de la lingüística que se ocupa del uso del lenguaje en contextos específicos y de cómo el contexto influye en la interpretación del significado. La etimología de la palabra pragmática viene del griego pragmáticos, que significa práctico o relacionado con la acción. Este término se deriva de pragma, que significa acto o hecho. Aspectos claves de la pragmática. Primero, el contexto. La pragmática examina cómo el contexto social, cultural y situacional afecta el significado de las palabras y las oraciones. B. Las intenciones del hablante. Analiza lo que el hablante intenta comunicar, que puede ser no explícito en las palabras utilizadas. C. La inferencia. Se ocupa de cómo los oyentes deducen significados que no están directamente expresados. Y D. Actos de habla. Considera cómo los hablantes utilizan el lenguaje para realizar diferentes tipos de acciones, como pedir, afirmar, prometer, etc. Bien, ahora voy a ir a algún ejemplo que tiene que ver con esto de la pragmática, la semántica. ¿Y por qué es importante? ¿A qué quiero llegar con el estudio de estos principios? Por ejemplo, en la iglesia, el presidente Ezra Taft Benson dio un famoso discurso que se llamó Cuidados del Orgullo. Cuando Benson definió el orgullo, le dio una definición semántica, le dio un significado a la palabra orgullo, pride en inglés, ¿no? Entonces, todas las connotaciones de la palabra orgullo eran negativas. El presidente Benson no tomó ninguna connotación positiva, no le dio ninguna pragmática o ningún uso a esa palabra de manera positiva. Entonces, en la iglesia, decir estoy orgulloso, soy orgulloso, siempre en el contexto de la iglesia,
contexto cultural de los santos de los últimos días, la palabra orgullo, desde la pragmática, no podía ser utilizado de una manera positiva. A lo largo de las décadas, hasta hace poco, el elder Uchtdorf cambia la pragmática, por lo tanto, le da una semántica diferente. Entonces, el elder Uchtdorf desarrolla y hace un raconto de lo que el elder Benson había hablado sobre la palabra orgullo, pero le da una cierta connotación positiva en determinados contextos. Y dice, bueno, yo puedo decir, estoy orgulloso de mi hijo cuando mi hijo logra algo positivo en su vida, estoy orgulloso de determinadas cosas que yo hice porque me siento satisfecho. Uchtdorf cambia la semántica en determinados contextos. Esta es la pragmática, por eso es muy importante ir entendiendo estos principios. Es importante ir comprendiendo cómo esto también va fluctuando a lo largo de los años, porque fíjense que durante décadas tuvo una connotación, un significado semántico, y ahora se le da un matiz distinto en determinados contextos. Hay una pragmática diferente en contextos particulares. Un tema relevante para desarrollar es el entendimiento del idioma inglés respecto a que este fue donde fue traducido en su origen primigenio las revelaciones de José Smith. José Smith traduce del egipcio reformado al inglés por medio de la revelación. Por lo tanto, el espíritu manifiesta en ese idioma con mayor plenitud el espíritu de la letra, que a lo largo de la esfera terrestre los distintos miembros han ido traduciendo de la mejor manera posible, con sinceridad, buena voluntad y su mayor dedicación, del inglés a su idioma. Pero muchas veces ha habido errores, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con la traducción, que hay problemas gramaticales y lingüísticos, como por ejemplo la polisemia. La polisemia viene de poli, muchos, semia, significados. Una palabra que tiene muchos significados. Por ejemplo, en el español, yo tengo la palabra banco, que puede tener como significado semántico institución financiera, pero también banco puede significar un lugar donde yo me siento. De la misma manera, hay palabras que en inglés tienen significado unívoco, pero en español tienen significado polisémico, o al revés. En inglés es polisémico y en español es unívoco. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra exit en inglés tiene un significado unívoco, pero por ejemplo acá en español la palabra exit, que significa salida, es polisémica. Salida puede utilizarla con diversas finalidades o diversos significados semánticos. Por ejemplo, la salida del tren está programada a las 10. Puedo decir, no veo salida a este problema. Puedo decir, tuvo una salida con sus amigos. Puedo decir, ¿qué salida la tuya? Me hiciste reír. Puedo decir, en informática, por ejemplo, una salida de datos. Entonces, vemos que las diferentes acepciones semánticas que puede tener la palabra salida en español, nada que ver con lo que es en inglés y viceversa. Esto puede traer problemas en traducciones y de ahí es importante estar atento a esto. Ahora les voy a dar un ejemplo antagónico, el de recién, en un español unívoco, pero un inglés polisémico. Por ejemplo, calle en español tiene un significado unívoco. Por ejemplo, que está relacionado a una vía o un espacio público destinado al tránsito de vehículos o peatones. Por ejemplo, yo puedo decir, la calle está llena de autos. Esa es la única utilización pragmática que tiene el término calle. En inglés, la palabra street tiene un significado más amplio, polisémico.
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener street como una vía urbana, sinónimo de calle. The street is crowded. Pero también puedo tener una acepción como street como concepto cultural o estilo informal relacionado con la vida urbana. Por ejemplo, he's got a street style. También otra acepción que puede tener es street en sentido figurado para referirse a algo accesible o público. The word on the street is. Entonces vemos que acá estoy ilustrando lo que decía recién. Podemos tener palabras en español polisémicas y unívocas en inglés o viceversa. Esto, ¿cómo se lleva, por ejemplo, el mundo de la teología sud, la teología de los santos de los últimos días? Por ejemplo, cuando yo me bauticé, leo la primera vez el artículo de fe en la Perla de Gran Precio, el artículo de fe número 13. Cuando leo, en una parte, al final, dice básicamente que los santos de los últimos días, seguimos la admonición de Pablo, en donde hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir muchas cosas, todas las cosas. Entonces yo la primera vez que lo leí es como que no hay algo, no hay algo que no me cierra, es como que no tengo ganas de sufrir. Como, esto es sufrir, o sea, me están pidiendo que sufra, que tengo que sufrir todo, o sea, que tengo que sufrir el cáncer, tengo que sufrir un asalto, tengo que sufrir, no sé, una violación, espero poder sufrir todas las cosas, me preguntaba en mi mente neófita, ¿no? Recién bautizado. Entonces es como que de alguna manera me turbó en su momento. Me acuerdo que es como que no le entendí. Hemos sufrido todas las cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Yo veía lo que le habían pasado a los santos que habían sido asesinados en Missouri, que habían tenido que emigrar hacia el oeste. Bueno, todas esas historias yo decía, es como que parecía que en un principio la semántica me estaba indicando que yo me tenía que buscar la autoflagelación al estilo monje medieval. Pero en inglés dice algo muy diferente. En inglés podemos leer, perdonen mi inglés por favor porque soy malísimo, pero dice: we have endured many things and hope to be able to endure all things. ¿Ok? Entonces dice, nosotros, traducido, ¿no? Nosotros hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Ahora, cuando uno busca en inglés, acá el hipervínculo nos lleva a la palabra perseverancia. Nos lleva a la palabra steadfastness, steadfast, que significan perseverar, soportar. Entonces no es lo mismo que yo le diga a alguien, esperamos poder sufrir todas las cosas, a que esperamos poder soportar todas las cosas o perseverar en las aflicciones o no claudicar en los problemas. Fíjense la semántica, cómo cambia. Entonces, el estudio lingüístico, el estudio de la interpretación de los signos, de la sintaxis, de la semántica, de la pragmática, puede hacer que uno tenga distintas acepciones de esto. De ahí la importancia que tiene el estudio del inglés, particularmente como idioma en la restauración, e ir verificando el tema de las traducciones en inglés. Otro ejemplo vinculado a los errores de traducción y los problemas de la semántica está en un manual de la escuela dominical del Libro de Mormón. En una actividad planteaba de que teníamos que dibujar una estructura de piedras en donde se configuraba antiguamente en las puertas. Y la piedra superior era la piedra que si se sacaba toda la estructura se caía. En el manual habla de la piedra angular del arco, dice. Esta es la que sostiene en su lugar todas las demás piedras. En esta lección se analizará la clave de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora en inglés, cuando uno va al inglés dice write the word keystone
keystone, no piedra angular, sino keystone, piedra clave. Es mucho más precisa la traducción, una piedra clave. ¿Y por qué no piedra angular? Porque la piedra angular en realidad es utilizada en otro contexto y por ejemplo para el templo. Fíjense, la traducción sería cornerstone, cornerstone, la piedra angular, la piedra del ángulo. Por ejemplo, en Doctrina y Convenios 124 dice, and again, and say unto you, I give unto you a high counsel for the cornerstone of Zion. Cornerstone no es lo mismo que keystone. Una cosa es la piedra clave y otra cosa es la piedra del ángulo. Puede parecer esto demasiado detallista, pero estas diferencias en la traducción pueden generar malinterpretaciones como las que les decía anteriormente y pueden llevar a prácticas cristianas totalmente antagónicas a lo que Jesucristo plantea. Fíjense lo que dice un manual acerca del cornerstone. Dice, pero al profundizar el concepto de piedra angular se amplía la importancia de por qué es un error marcar. Cito para ejemplificar lo siguiente. Son 4 las piedras angulares de un edificio y se acostumbraba a realizar una ceremonia al colocarlas en los primeros templos de nuestra dispensación, así como en la antigüedad. Esta ceremonia simboliza las 4 etapas de la creación. Entonces, cada cosa tiene una semiótica, un simbolismo, un significado. Cuando estas traducciones empiezan a deformarse, ese simbolismo cambia y la interpretación también y por lo tanto la práctica también. Otro ejemplo del inglés al español en las traducciones que tiene que ver con la semántica, la semiótica, está en 1 Nefi en el capítulo 1, el versículo 7. Si bien no es tan grave, pero sí fíjense cómo nos da la magnitud, los grados de magnitud en la experiencia espiritual. Y si sucedió que volvió a su casa en Jerusalén y se echó sobre su lecho, dominado por el espíritu y por las cosas que había visto. O sea, dice que Leí se echó sobre su lecho. Se echó. Yo cuando leo se echó sobre su lecho, yo digo, bueno, Leí tuvo la experiencia espiritual, llegó y se acostó. ¿No es cierto? Ahora, en inglés, la experiencia es totalmente distinta porque en inglés utiliza el verbo and cast himself upon his bed. Cast himself, que sería como se arrojó, se tiró, se desplomó. Es como que ¡pum!, cayó muerto prácticamente en la cama. La dimensión de la experiencia cambia, ¿no? Entonces, por ahí este tipo de cosas en la traducción hacen que uno pueda perderse de determinadas cuestiones semánticas, significados o interpretaciones, y de la misma manera volvemos a caer en cuestiones de errores de interpretación y de prácticas cristianas. Ahora voy a dar un ejemplo de cómo suceden este tipo de procesos de apostasía, procesos hermenéuticos erróneos o de eisegesis personal que nos llevan a desviarnos por senderos que no son los correctos. De ahí es donde viene la analogía de las tinieblas de afuera que no nos dejan ver la barra de hierro y asirnos con firmeza. Podemos estar agarrando cosas que no son la barra de hierro. Por ejemplo, los votos de pobreza. Los votos de pobreza es un error de interpretación de las escrituras, de no entender la pragmática, la gramática, la semántica, y por lo tanto no entender el espíritu. Y reacciona a determinados contextos históricos que hacen que determinadas personas tomen resoluciones en la vida que no tienen que ver con el espíritu del Evangelio. Por ejemplo, en el siglo III después de Cristo, Antonio Abad, él reacciona ante el imperialismo de Constantino y en esa idea de huir
del mundo, empieza a hacer este voto de pobreza y crea este movimiento ermítico, que eran todos ermitaños, tenían una vida tipo cínica, como Diógenes en la antigua Grecia, en el que vivían en la calle, totalmente pobres, como Francisco lo hizo varios siglos después. Y esto viene inspirado por algunas escrituras. Por ejemplo, en Mateo, el versículo 19, en el 21, el Señor le dice al joven rico: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes. Ahora, ¿cuál es el problema de la exégesis que hay acá? Esto fue una respuesta particular a un individuo concreto. No es un texto que universalice el mandato. Pedro y los otros discípulos no venden todo literalmente, porque seguían teniendo sus casas, redes, ¿no es cierto? Entonces acá el error, un error de interpretación, es convertir un consejo personal en una ley espiritual universal. Que eso es lo que le pasaba a Francisco, en el caso de Diógenes no conocía el Evangelio, pero toman determinadas cuestiones y las llevan a un extremo. Otra escritura que justifica esto es Lucas 14:33. El que no renuncia a todo. O sea, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Entonces, la idea de renunciar es una desposesión material literal. Por ejemplo, cuando uno hace el examen hermenéutico, esto viene de aposaitai, que implica desapego, subordinación, no necesariamente venta. O sea, el mismo evangelio de discípulos y mujeres que sostenían el ministerio, que trabajaban y trataban de generar cuestiones económicas para mantener los gastos que tenía la comunidad. Entonces se confunde la prioridad del reino con el ascetismo económico obligatorio. Se hacen leyes universales de cuestiones puntuales. No se entiende el espíritu de la ley. Y ahí volvemos nuevamente al contexto, a la pragmática, a la gramática, a la semántica. En Hechos también hay otra cuestión muy interesante que dice: todos tenían las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Este es un error muy clásico, incluso en la época de José Smith y Brigham Young, muchos miembros intentaron vivir de esta manera y fue problemático. Entonces el idealizar el modelo como norma permanente para la iglesia. Acá el problema ¿cuál es? Es descriptivo, no prescriptivo. Es una situación puntual en Jerusalén. Pablo nunca exige este modelo a la iglesia de los gentiles. En Hechos 5, por ejemplo, Ananías y Zafira aclara que la propiedad seguía siendo privada. O sea, se absolutiza una práctica histórica concreta. Otro error muy común en la exégesis bíblica es cuando Jesucristo o las escrituras condenan la avaricia, pero no se condena la posesión, la propiedad privada. Abraham, Jacob, David, Salomón, las mujeres benefactoras de Jesús, todas tenían alto poder adquisitivo o eran ricos en su defecto. Se interpreta a veces la escritura en donde el Señor dice que es más difícil entrar en el reino de Dios a un rico que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahora, estudiando la contextualización histórica, la pragmática del momento, el marco histórico, la aguja era lo que se le llamaba las puertas de las murallas de Jerusalén. Entonces el ojo de una aguja era el ojo de una puerta. El camello era alto y no podía pasar caminando normalmente el camello. Para poder pasar por el ojo de la aguja, el camello tenía que arrodillarse y caminar arrodillado para poder pasar hacia las fronteras internas de la ciudad. De la misma manera, un rico, para poder entrar al reino de los cielos, tiene que tener la humildad de un camello y de alguna manera postrarse ante Dios, de arrodillarse, tener una vida humilde,
pero no necesariamente tiene que ser pobre para entrar al reino de Dios. En esta mala interpretación, una hermenéutica desacertada, uno puede tener congruencia entre que soy más santo si soy más pobre, y esto no es lo que dice el espíritu de la ley. Todos estos problemas de interpretación hermenéutica, cuando uno estudia la historia, y es muy relevante estudiarla, porque nos ayuda y nos amplía la problemática que hay detrás de las cuestiones lingüísticas, uno puede hacer un raconto y empieza, recién yo mencionaba a Abad. Abad, él hace una interpretación y se va a esta vida de ermitaño, ¿no? Los ermitas. Y esto fue en el año 300 después de Cristo, ¿no? Una reacción a Constantino. Pero después aparecen otras decisiones, por ejemplo, en el cisma de Oriente, cuando se divide la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa, el debate o la problemática en el 1054, ¿cuál fue? Fue un debate interpretativo. La Iglesia Católica cambia el dogma por cuestiones de exégesis, de interpretación, y los de Oriente, de la Iglesia del Imperio bizantino, se niegan y bueno, se confrontan entre el Papa y el Patriarca y se excomulgan mutuamente, no llegan a un acuerdo. Y ahí viene la escisión desde el año 1000. Luego, unos siglos después, aparecen los cátaros. Los cátaros en el 1200, los albigenses, en Francia, deforman toda la iglesia, toda la doctrina cristiana, y tienen una visión maniqueísta, modifican toda la doctrina, y también tienen una vida ascética, y también tratando siempre con buena voluntad, ¿no? Todo el mundo con buena voluntad y creyendo que está en la verdad. Seguimos con eso y aparece en el 1300 Wycliffe. Wycliffe, que era un sacerdote católico, él habla de la sola escritura, que en la escritura él negaba la autoridad del Papa y del clero, sino que él decía que en la escritura estaba toda la verdad. Le daba la entidad, que muchas veces llega hasta hoy en día en las iglesias protestantes, a la entidad más que a Dios. O sea, la escritura, Dios no puede contradecir o decir algo distinto a lo que está en la escritura. La escritura es todo, la escritura es el Dios, ¿no? Entonces ahí empieza Wycliffe con la sola escritura, tratando de reaccionar a lo que pasaba, que las exégesis políticas que se hacían en esa época y la deformación de las escrituras, porque en esa época, como sabemos, las escrituras eran utilizadas de manera política y las interpretaciones eran muy erróneas, el punto que se cobraba para perdonar pecados, las indulgencias y un montón de aberraciones cristianas. Luego, 2 siglos después, aparece Lutero, en donde él habla de sola fides, solo la fe te salva, ¿no? También hay una reacción de injusticia o otras deformaciones. Pero él se va en una hipérbole, se va y se agarra de un principio, exagerando, que solo la fe te salva. O sea, las obras básicamente son, estoy exagerando, pero prácticamente irrelevantes. Si vos tenés y vos declaras que tenés fe en Jesucristo, ya sos salvo. 20 años después aparece Calvino con la doctrina de la predestinación. Solamente hay algunos que se salvan y están predestinados, ¿no? ¿Y cómo sabemos entonces quiénes son los que están predestinados? Y la riqueza es un signo de predestinación. O sea, aquellas personas que son honradas, trabajadoras, seguramente esas personas son predestinadas y se salvan. Y eso generó también una serie de interpretaciones y connotaciones históricas que no vamos a desarrollar ahora, pero van generando un montón de comportamientos cristianos que están lejos del Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a un tema más incómodo. ¿Esto puede darse como santo de los últimos días, como institución, como la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días? ¿Podemos tener problemas en la hermenéutica? ¿Ha sucedido eso? Sí. Y es parte del plan de salvación, es parte de lo que el Señor espera. Él nos deja que nos equivoquemos. Él deja que como iglesia tengamos, si no, el plan, Satanás triunfaría de esta manera. Necesitamos equivocarnos y necesitamos esta
Por eso la importancia de enseñarnos unos a otros, por eso que la iglesia es una comunidad, por eso es que están los 12 apóstoles y la primera presidencia en concilio, y por eso es que sostenemos a las autoridades generales. Ahora, en este sentido, la historia nos muestra varios ejemplos de problemas hermenéuticos. Por ejemplo, el sacerdocio de los negros. Cuando uno estudia, José Smith le dio el sacerdocio a personas negras, está registrado esto en la historia de la iglesia. Ahora, con el tiempo, esto se abolió en la época de Brigham Young, dejó de dársele ese derecho a aquellas personas que eran descendientes africanos. Con el tiempo, se fueron dando interpretaciones a eso. Ahora, cuando uno ve la pragmática, el tema contextual de la época, había muchos problemas en Estados Unidos y en el mundo sobre el tema de los esclavos. Había muchos intereses económicos. Recuerden que después en Estados Unidos fue la guerra entre norte y sur por el tema de los esclavos, justamente. Había muchos intereses económicos detrás y la iglesia, Brigham Young y todos los líderes de esa época no estaban exentos de toda esa presión. Recuerden que después vino la guerra de Utah y hubo muchas presiones a Brigham Young y a los miembros de la iglesia con respecto a ser un estado, porque en ese momento era territorio estadounidense, no era estado de Utah. Luego el contexto político de la época hacía que existiera una teocracia y que Brigham Young fuera el gobernador designado por el presidente de los Estados Unidos. No había elecciones para gobernador. Luego de la guerra de Utah, que terminó con fines pacíficos, esto cambia y Utah llega a ser estado norteamericano. Ahora, en este sentido, prolifera en la época el concepto de discriminación racial, el tema político y económico de los esclavos, el tema de la eugenesia. Recuerden que en Estados Unidos hasta 1900 y pico hubo leyes de antimestizaje, ¿no? Estaba prohibido casarse con personas no solamente negros, sino orientales. La cuestión de la eugenesia, de la purificación racial, era algo que populaba en todo el mundo. Por ejemplo, acá en Argentina, en 1900, el doctor Enrique Romero Bress crea el Sistema Argentino de Educación Física con la cosmovisión de la eugenesia, de la purificación racial. Acá en Argentina, en el otro extremo, en el cono sur, la eugenesia también influía con eso. Sarmiento, él, con la idea de europeizar o blanquizar la raza argentina, promueven la inmigración de europeos y de gente blanca de Europa para que ese mestizaje cada vez fuera más blanco, con la idea de la eugenesia. Entonces, todo esto influyó en el tema del sacerdocio de los negros y generó que por muchos años no se le permitiera este privilegio. Cuando uno lee la declaración del presidente Kimball vinculado a finalizar esta proscripción de derechos a estos miembros, básicamente, de manera subyacente, ilustra que esto no era doctrina ni revelación, sino eran cuestiones de otra índole. Así que este es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, cuando yo serví en la misión, nosotros teníamos como norma o procedimiento enseñar las charlas misionales palabra por palabra. Ahora, cuando yo me estoy volviendo de la misión, el presidente Hinckley dice: no, esto está mal, acá hay un error. Cita la sección de Doctrina y Convenio 46, donde dice que se le ha dado a todos los élderes de la iglesia desde el principio la facultad de dirigir todas las reuniones conforme lo indica el Santo Espíritu, y que siempre ha sido así. Entonces, la pregunta es, ¿no se dieron cuenta antes? Y parece que no. Hubo errores hermenéuticos ahí. Los misioneros no teníamos que ser robots enseñando las charlas palabra por palabra. Tenemos que tratar de adaptarla a la situación, al contexto de la persona. Y después la iglesia, los miembros, los líderes, se fueron dando cuenta en enseñados unos a otros la doctrina del reino. ¿Cómo se implementó? Y seguramente filosofías del mundo fueron
metiéndose en la iglesia y se fue aceptando y probando, y bueno, estos errores pasan y el Señor deja que sucedan. Otro ejemplo, el tema muy reciente del nombre de la iglesia. Fíjense, un tema tan semántico como mormones, la iglesia mormona, la iglesia sud, la iglesia santo de los últimos días. Todas esas denominaciones, dice el presidente Nelson, escinden del centro mismo del plan de salvación, que es de Cristo, nuestro Mesías. Y el presidente Nelson es muy determinante y muy contundente cuando él dice que Satanás de alguna manera triunfó al doblegarnos en someternos a ese nombre, el nombre de mormones. Entonces, toda la estrategia comunicacional de imponer nuevamente el nombre revelado de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Jesucristo como centro, el logo, todo lo que tenga que ver y que ilumine el mundo de que somos una iglesia, la iglesia de Jesucristo restaurada, tiene que ver con una cuestión semiótica, una cuestión semántica que por muchos años nos hemos estado equivocando. Ahora el Señor nos ha dejado equivocar y ahora nos diga, bueno, corrijan. En este sentido hermenéutico, vamos a las palabras de Pablo, que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muchas veces podemos tener el conocimiento de las escrituras, podemos conocer la lingüística, la pragmática, pero cuando nosotros no tenemos el espíritu, caemos en la tergiversación, la racionalización de las escrituras, que es lo que le pasó, por ejemplo, a los fariseos, o en el libro Mormón hay varios casos de esto. Por ejemplo, Jacob, en el capítulo 2, dice, y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque aquí, dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad. No entiende las escrituras. O sea, las conocían, pero no las entendían. Porque trata de justificar sus fornicaciones. Justificar, tergiversar, racionalizar las escrituras. Y de esa manera justificaban los pecados que estaban cometiendo, en ese caso las fornicaciones. A causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. Y aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Entonces, fíjense que ellos estaban justificando el matrimonio plural en un contexto en el que el Señor no lo estaba aprobando. Ese era un ejemplo de tergiversación que muestra el libro Mormón. Otro ejemplo, en Alma, en el capítulo 3, en el versículo 20, dice, bien, no necesito detallar el asunto. Lo que he dicho puede ser suficiente. He aquí, tenéis las escrituras por delante. Y si queréis tergiversarlas, será para vuestra destrucción. Entonces, Alma estaba enseñándole a los sacerdotes que conocían las escrituras y que podían aplicarles según sus conveniencias. Entonces él le dice, si las queréis tergiversar, será para vuestra destrucción. Que ese mandamiento lo podemos aplicar a nosotros. Si nosotros conocemos las escrituras, pero las tergiversamos, va a ser para nuestra destrucción. Ahora le voy a ilustrar con un relato estos problemas hermenéuticos de interpretación semántico y lingüísticos. Dice, un domingo, el ministro estaba hablando sobre el bautismo y en el curso de su sermón, él estaba demostrando que el bautismo debería ser efectuado por aspersión y no por inmersión, a través de cuestionar algunos pasajes de la Biblia. Él dijo, en la Biblia, cuando dice que Juan bautizó a Cristo en el río Jordán, no significa en, sino cerca, alrededor, próximo a. Y también dice que Felipe bautizó al eunuco en el río. No significa en, sino cerca, alrededor, próximo a. Después del servicio, cuando la gente salía,
un viejo discípulo se paró ante el ministro y dijo: reverendo, ese fue el mejor sermón que escuché en mi vida y me descubre muchos misterios de la Biblia. Por ejemplo, se nos dice en el Antiguo Testamento que Jonás estuvo en el pez por 3 días, lo cual me parecía difícil de creer. Pero ahora veo que no está en el pez, sino cerca, alrededor, próximo a, o nadando en el agua al lado del pez. Después de esta historia de los 3 jóvenes hebreos quienes fueron arrojados en el horno ardiente, pero no se quemaron, me parecía imposible. Pero ahora veo que no estaban en el horno, sino cerca, alrededor, próximo a. Él solo calentándose. Pero lo más difícil de creer fue que Daniel fue arrojado en el foso de los leones y no fue herido. Ahora comprendo que él no fue arrojado en, sino cerca, alrededor, próximo a, como en el zoológico. La revelación de estos misterios me alegró mucho, ministro. Pero la más grande satisfacción de su sermón vino porque soy un hombre débil, quien peco mucho. Y dice en la Biblia que los pecadores estarían en el infierno. Pero me di cuenta que yo no estaré en el infierno, sino cerca, alrededor, próximo a. Dice. Y el domingo que viene, no voy a estar en la iglesia, sino solo voy a estar cerca, alrededor o próximo a. Gracias por el gran sermón, reverendo. Usted ha realmente aclarado mis pensamientos. Bueno, este mensaje muestra cómo la interpretación, la eisegesis personal que se llama, puede generar distintas acepciones, distintas interpretaciones de los textos bíblicos, de las verdades que nos circundan. Entonces, es muy importante entender el espíritu de la letra, no solamente la letra en sí, porque como dijo Pablo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Estimados hermanas y hermanas, las palabras importan. Vaya que sí lo importan. Como dice la Escritura, que tenemos que hablar con lengua de ángeles. Yo les doy mi testimonio de la relevancia y la importancia de estudiar este tema. Son los fundamentos del entendimiento, de la comprensión total, del corazón, de la mente, de las intenciones del Señor, de los propósitos por los cuales nosotros estamos aquí en la tierra. Le doy mi testimonio de que Jesús el Cristo es el gran yo soy, y que si hablamos en su lengua, comprendemos su mensaje, sentimos sus palabras, vamos a poder llegar a ser como Él es, vamos a poder tener el corazón que Él tiene y vamos a estar más cerca de su verdad. Les testifico de estas cosas, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por último, hermanos, si les gusta este tipo de dinámica, les invito a que se suscriban al canal, que lo compartan con otras personas, otros miembros de la iglesia, que puedan escribirme. La idea es que esto sea más interactivo. Yo estoy exponiendo, trato de explayarme en los temas que me parecen relevantes para compartir, que por ahí en la iglesia no se da, no tenemos el tiempo para abordarlo. Pero si ustedes quieren compartir preguntas, sugerencias, textos, si quieren que hagamos una charla, una clase grupal, solamente tienen que escribirme y podemos coordinarlo. Así que, hermanos, les amo y muchas gracias por todo. Les agradezco a todos aquellos que se han suscrito, todos aquellos que me han escrito, y espero poder ser de utilidad y que todas estas cosas que estamos compartiendo les puedan servir a ustedes para ser santos de fe.